Bienvenido, bienvenida a su programa, como todas las semanas, Pasión por su Verdad, un espacio dedicado a la teología por Radio Enfoque de Vida. En este día iniciamos una nueva serie llamado La Seguridad de la Salvación, parte 1, y quiero decir que todas las semanas estamos trayendo a ustedes una conferencia teológica diferente, a veces en una parte, a veces en dos partes, pero estas son conferencias que nosotros desarrollamos y invertimos una cierta cantidad importante de tiempo en desarrollarlas, en crearlas, y todas las semanas estamos creando material nuevo, que no estamos repitiendo cosas que ya dijimos, sino que todas las semanas estamos llegando a ustedes con algo nuevo. Muy bien, esta semana iniciamos con una nueva serie, un nuevo estudio. Yo soy Samuel Cisterna, soy profesor de religión, teólogo, y iniciamos con esta temática, la cual vamos a estar trabajando esta semana, y la próxima semana vamos a estar trabajando este tópico llamado la seguridad de la salvación, parte 1. ¿Por qué vamos a realizar esta conferencia de la seguridad de la salvación? Porque a lo largo de los años, cuando se realizó la reforma protestante por un monje austriaco llamado Martín Lutero, se enarboló una bandera que decía que la reforma, y fue lo que prendió la mecha y prendió el fuego en Europa, con todas las personas que se dieron cuenta de que la religión tradicional, o llamados los cristianos católicos, estaban vendiendo indulgencias porque querían construir la catedral de San Pedro. Entonces ellos comenzaron a vender indulgencias, le decían a la persona de ese tiempo, en el año 1500, le decían: denos, supongamos, $5 y usted puede cometer tal pecado y se le va a perdonar. Esas eran las ventas de indulgencia. Entonces Martín Lutero tuvo que hacer una reforma donde él puso algunas 95 tesis, pero si nosotros vamos al grano de lo que Martín Lutero dijo solo escritura. O sea, ningún otro pensamiento fuera de las escrituras, digamos desde Génesis hasta Apocalipsis, es verdad. Solo la escritura es la verdad. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos los católicos hasta el día de hoy usan el manual de doctrina y convenio, donde ellos, aparte de la Biblia, tienen sus propias leyes, de donde ellos sacan algunas doctrinas. Y cuando Martín Lutero hizo la reforma, Martín Lutero, posterior a él, se levantó un hombre que, si no es el más grande teólogo de todos los tiempos, está dentro de los grandes, que se llamó Juan Calvino. Y Juan Calvino vino a erradicar una herejía que se estaba introduciendo en los círculos protestantes en el año 1500 en adelante. ¿Y cuál era esta herejía o esta filosofía que se comenzó a introducir dentro de las filas cristianas protestantes, que luego se llamó cristianas evangélicas? Fue la idea o el postulado teológico, desde el punto de vista de Juan Calvino errado, y desde mi punto de vista también, que la introdujo un señor llamado apellido Arminio. Y a eso se le conoció como los arminianos. A ver, hermano Samuel, ¿qué cosa es los arminianos? Porque aquí no quiero hablar cosas que usted no entienda, porque yo soy profesor y quiero bajar para que todos puedan entender. Llegó un señor de apellido Arminio y él dijo: mire, Jesús salva, ¿verdad? Sí. Y cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, su Mesías, usted es salvo. Pero posterior a la salvación adquirida por Jesús y el perdón de pecado, por lo que Jesús murió en la cruz y resucitó, luego usted debe portarse bien y llevar una vida santa sin cometer los pecados que
se catalogan como pecado, que podría ser beber licor, en este tiempo, supongamos, bueno, ahora por la pandemia no, pero salir a bailar, fumar. Entonces él dijo, usted es salvo por Jesús, por su sacrificio, pero después usted tiene que cuidar su salvación. Porque si usted hace algo malo, usted puede perder su salvación. Eso postuló Arminio. Y ese es un postulado que hasta el día de hoy, en algunos círculos protestantes pentecostales, todavía se cree, y fue por eso que Juan Calvino tuvo que levantarse y desempolvar las escrituras y demostrar de que la salvación es eterna y no depende de algún mérito humano. Porque si nosotros creemos lo que dijo Juan Calvino, que si nosotros hacemos algo después de ser salvo, él dice que uno puede cometer algún tipo de pecado, que eso puede llevar a que usted pierda la salvación. La pregunta es, ¿por cuántos pecados murió Cristo? Porque si hay un pecado que como dice Arminio, hay un pecado, hermano, pero el pecado imperdonable que dijo Jesús, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese pecado, como lo vamos a ver en la conferencia, que estoy haciendo una introducción, para introducir en el tema, el pecado imperdonable no lo puede cometer un cristiano. ¿Cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué significaba la blasfemia contra el Espíritu Santo? Significaba que los fariseos tenían enfrente a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, realizando milagros para el beneficio de las personas. Y ellos dijeron, sí, es verdad que Jesús hace milagros, pero lo hace por Belcebú. O sea, ellos dijeron que Jesús sanaba a la gente y la ayudaba, pero con el poder del enemigo, de Satán. Y Jesús le dijo, todo pecado puede ser perdonado en los cielos, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, todo pecado puede ser perdonado, menos el tener enfrente ellos tenían a Jesús, el Hijo de Dios, y en vez de decir, Él es el Mesías porque las obras que está haciendo son obras buenas, ellos empezaron a decir, por Belcebú realiza esas obras que está haciendo. Entonces, pregunta, ¿un cristiano puede llamar a Jesús que es algo que es del mal? Porque si usted dice que Jesús es algo del mal, entonces usted no es cristiano. Por lo tanto, no perdería ninguna salvación, porque ese pecado que está haciendo, el pecado que a uno lo hace no es ser salvo, que es decir, como yo conozco personas que dicen, y yo les pregunto por Jesús y ellos me dicen, no, fue un mito, en realidad Jesús no existió, ya es el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque tienen las escrituras, tienen las evidencias, tienen una serie de muchas evidencias históricas y tal. Eso está en una conferencia que di antes que se llama Evidencias de la Resurrección de Jesús. Y a pesar de todas las evidencias, que incluso las escrituras dicen, ya, si no quieres creer en Jesús, por último mira la naturaleza, el cosmos, y date cuenta que tiene toda una armonía, y quiere decir que detrás de eso hay una entidad inteligente. Por lo tanto, existe algo. Y esas personas dicen, en su corazón no hay Dios. Por eso el salmista dijo, dice el necio en su corazón, y mira todo el universo, y dice, no hay Dios. Ya, el pecado imperdonable. Entonces, pregunta, ¿un cristiano puede cometer el pecado imperdonable que sale en los evangelios? No. Por lo tanto, no podemos colocar ese argumento como que nosotros podemos perder algo, como lo que postuló Arminio. Ahora, para ya iniciar en tierra derecha, voy a plantear los objetivos que voy a perseguir en estas dos partes que voy a realizar la conferencia, porque la voy a hacer en dos partes. Esta es la primera parte. Esta es la primera parte. Y los objetivos en total son 5, no de esta conferencia, sino de las dos. O sea, van a ser 2 objetivos y medio por cada conferencia. Y dice, identificar la doctrina de la gracia. Porque la doctrina de la gracia, hermanos amados, por ejemplo, si en este momento hay personas que me están viendo y escuchando, tanto en YouTube, en Spotify, por Radio Enfoque de Vida, en Facebook Live, y en este momento están diciendo, este hermano está hablando herejías.
¿Cómo se le ocurre que uno va a ser salvo siempre salvo? No puede ser. Entonces, cuando una persona viene a mí o a cualquier persona a decirle, usted puede perder la salvación, usted tiene que hacerle la siguiente pregunta. Para que nosotros dos podamos tener un diálogo y nos podamos entender y tener un fundamento en el cual poder conversar, yo tengo que hacerle a usted forzadamente la pregunta. Y la pregunta es, para que podamos conversar y sentarnos a una mesa a hablar de este tema, usted y yo debemos primero haber leído y estudiado sistemáticamente el libro de Romanos. ¿Por qué, hermano, el libro de Romanos? Porque el libro de Romanos, la epístola a los romanos que escribió Pablo, es la epístola teológica que explica el por qué nosotros no podemos perder la salvación. ¿Por qué? Porque en esa epístola Pablo hace entrega un montón de misterios teológicos y él explica que la salvación es tridimensional. ¿Qué significa? Cuando Cristo murió en la cruz, Cristo murió y su sacrificio fue en la eternidad. Y él perdonó mis pecados de Samuel Cisternas, pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, es imposible de que yo pierda mi salvación por cosas que pueda hacer en el futuro, porque Jesús y su Padre nos viven en el tiempo. Para nosotros ayer ya pasó, hoy día estoy aquí hablando y mañana no sé lo que va a pasar, pero ellos viven en un plano que se llama la eternidad, que ese es un concepto que tenemos que estudiar y analizar para que usted pueda entender este tema. Después yo les digo a las personas que me están en su casa a punto de apiedrarme y dicen, este hombre está hablando cosas, claro, como si fuera tan fácil. O sea, creo en Jesús nomás y listo, no tengo que hacer nada. Y yo les digo, sí, así es. Porque si usted quiere hacer algo, entonces quiere decir que usted está aportando su salvación. Y Cristo no hizo todo. Y según mi Biblia dice que en Jesús, en Jesucristo, estamos completos. O sea, no nos falta nada. Después de que yo le di, de que usted leyó Romanos y lo estudió sistemáticamente, yo le pregunto, ¿usted ha estudiado los pactos? Porque para entender este tema es indispensable haber estudiado los pactos. En la Biblia existen varios tipos de pactos. En el Antiguo Testamento podemos ver el pacto con Noé que Dios hizo cuando dejó el arco iris, hizo el pacto davídico cuando le dijo a David que su reino no tendría fin, hizo un pacto con el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto con Moisés, y eso se llaman pactos condicionales, porque Jehová le dijo al pueblo de Israel, miren chiquilines, si ustedes hacen esto y lo otro, yo voy a dar la lluvia en su tiempo. Si ustedes hacen esto y esto, yo voy a hacer que crezca toda su cosecha y que llegue la lluvia en su momento y ustedes puedan cegar. Pero si ustedes no hacen esto, yo los voy a castigar con esto. Entonces, a eso se le llama pacto condicional. ¿Qué significa? Que estoy condicionado a hacer algo que Jehová me dijo para que yo obtenga algo. Pero en el Nuevo Testamento, que es por las cuales nosotros nos regimos los cristianos, porque el Antiguo Testamento no es que esté abolido, no estoy diciendo que el Antiguo Testamento no valga, el Antiguo Testamento vale igual que el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento, hermanos amados, es sombra y figura de lo que iba a pasar en la venida del Mesías. Y nosotros, los cristianos, nos regimos por la teología que está en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, que se le llama el Nuevo Testamento. Entonces, si la persona que está en su casa a punto de apiadrarme ya estudió el libro de Romanos sistemáticamente, lo leyó varias veces, estudió todos los pactos y en especial el pacto de sangre, porque para que usted pueda debatir este tema, usted debe conocer los pactos y en especial el pacto de sangre, porque el pacto de sangre es un pacto incondicional. Y el pacto que nosotros estamos en el nuevo pacto es un pacto incondicional. ¿Qué significa? Que cuando Dios dice, ustedes están bajo un nuevo y mejor pacto, que eso usted lo puede ver
en el Nuevo Testamento, que se lo explica Pablo, usted se puede dar cuenta de que algo incondicional significa que no está sujeto a condiciones. Entonces, si usted cree que debe hacer algo para obtener algo, entonces usted se está cayendo en el error mental de creer que está en el Antiguo Testamento con un pacto condicional. Hago esto para que me dé esto. Y no es así. Entonces, para que usted pueda conmigo tener un diálogo, usted debe haber leído el libro de Romanos y haberlo estudiado sistemáticamente. Haber estudiado todos los pactos que están en la Escritura y en especial el pacto de sangre. Y recién ahí podemos tener una base para conversar. Pero si usted no ha hecho eso, usted debería ser humilde en primero escuchar estas conferencias y después sacar sus conclusiones. Objetivo número 2, reconocer el Evangelio de la Gracia. Número 3, reconocer las dimensiones de la salvación. Son 3 dimensiones que tenemos en la salvación, que después lo voy a explicar. Conocer que la salvación es eterna, no es algo temporal. Y por último, identificar que la salvación es solo por fe sin obras. O sea, yo no tengo que hacer nada. Hermano, ¿y el libro de Santiago? ¿La fe sin obra es muerta? Sí. Porque las obras son producto de mi salvación. No es una condicionante para yo ser salvo. Porque cuando yo no soy cristiano y no conozco a Jesús y no le he leído Biblia, no he leído Escritura, no sé nada, mis obras van a ser malas. No voy a hacer buenas obras. Pero el día que yo acepto a Jesús como mi Mesías, por consecuencia de ese conocimiento de su sagrada palabra, de los textos sagrados, yo voy a comenzar a hacer cosas que me van a hacer desde el corazón buenas. No todas buenas, porque siempre vamos a estar en este cuerpo que es un cuerpo que no es un cuerpo perfecto, sino que somos imperfectos. Y hasta que no lleguemos a la resurrección y al nuevo cuerpo que nos va a dar el Mesías, nosotros siempre vamos a estar cayendo. Y no vamos a estar pegando condoros, como decimos en Chile, o errores. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si nosotros cometemos un error y yo voy y pido perdón, las misericordias de Dios son todas nuevas, porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, no de algunos pecados, de todos. Muy bien, ahora entramos en introducción. Para colocar una base a esta charla y a esta serie, he querido colocarle aquí algunos resultados que nosotros podemos inferir cuando leemos Romanos capítulo 5. Si nosotros leemos Romanos capítulo 5, que no lo voy a leer, usted lo lee en su casa, nos vamos a dar cuenta de que al terminar ese relato, ese capítulo que dejó Pablo, nos vamos a dar cuenta que hay 8 cosas que nosotros obtenemos mediante la fe en el Mesías, Jesús. ¿Cuáles son esas cosas que obtenemos gratuitamente? Porque no hay que pagar nada. Ya Cristo lo pagó todo. 1, la paz con Dios. Hermano, pero Dios ama todo. Sí. Pero Dios tiene unos atributos que es que Él es justo. Entonces, Dios nos ama a todos. Pero en su dimensión de su justicia, Él dice, yo te amo. Pero como tú eres injusto, yo no puedo tener paz contigo porque mi esencia es ser justo. Entonces no puedo ser injusto. Y si tú haces cosas malas, yo te veo en mi justicia, eres mi enemigo. Es por eso que, por ejemplo, una persona que ha cometido un delito en un país y lo condena la ley, esa persona es enemiga del Estado. Hasta que esa persona no va a la cárcel y cumple su condena y sale, ella tiene paz con el Estado. Nosotros, dice la Escritura, no digo yo, nosotros no teníamos paz con Dios, porque todos nosotros habíamos pecado por Adán, y por un hombre entró el pecado al mundo, y por ende la muerte, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y todos estamos con
teníamos una causal, e incluso en las cartas paulinas aparece que había un decreto legal y se personifica a Jesús como un abogado, y sacó el papelito y dice que cuando él estaba en la cruz, lo clavó en la cruz. Ese decreto que estaba contra nosotros, que era un decreto que nos sentenciaba a muerte. Luego, ¿qué obtenemos también a través de la justificación por la fe que habla Romanos 5? Entrada a su presencia. En el Antiguo Testamento estaba el arca, y el arca simbolizaba la presencia de Yahvé, de Jehová, la presencia de Dios, y a esa presencia solamente estaban destinados o podían entrar los sumos sacerdotes una vez al año. Era súper limitadito. Pero ahora, por la fe, por la justificación, por la fe, ¿y fe en qué cosa? Fe en que hubo un hombre que existió hace 2000 años, que vivió, que murió, que abrió su brazo en la cruz, quedó muerto, 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 y resucitó al tercer día. Por esa fe. Nosotros tenemos entrada todos los días al lugar santo y al lugar santísimo. Tenemos una esperanza en la gloria de Dios. O sea, dice Pablo, yo no quiero, hermano, que ustedes se entristezcan como los otros gentiles, los otros que no tienen esperanza. Pablo dijo, nosotros tenemos una esperanza, porque por la resurrección de Jesús, nosotros tenemos un fortísimo consuelo que algún día nosotros vamos a resucitar al sonar de la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y las personas que no hayan muerto, dice que serán levantados y serán transformados sus cuerpos. También recibimos paciencia. También recibimos el amor de Dios. Recibimos el Espíritu Santo. Recibimos salvación de la ira de Dios. Ese es otro tema que a veces se confunde con la tribulación y la gran tribulación. Y también recibimos el gozo. Y el gozo no se puede comprar con dinero, porque el gozo es algo que uno lo recibe por fe. Eso es como para entrar en el tema. Ahora, la seguridad de la salvación. Pasajes claves. O sea, aquí vamos a ver pasajes que son fundamentales a la hora de que usted hable sobre este tema. Como por ejemplo, tenemos que primero tener un concepto que es el concepto clave para entender todo esto. Perdón. Que es el concepto de eternidad. ¿Qué significa la eternidad? Significa que la eternidad está fuera del espacio, está fuera del tiempo, de la materia, porque Dios habita, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo habitan en la eternidad. Miren, desde aquí hasta acá es una línea que es el tiempo. Ahí hubo un inicio y va a haber un final. Por eso Jesús dijo, yo soy el alfa, primera letra del alfabeto griego, y soy la omega, la última letra del alfabeto griego. En el Antiguo Testamento, Yahvé, Jehová, Yahweh, como usted le quiera llamar, dijo, yo soy el Alef, que es la primera letra del alefato hebreo o del alfabeto hebreo, y soy el Tav, que es la última letra del alfabeto hebreo. ¿Qué está diciendo Jehová y qué está diciendo Jesús, tanto en el Antiguo como en el Nuevo? Está diciendo, miren pequeñitos, ustedes viven en un plano que es el tiempo. Génesis 1:1, en el principio. Y uno va a la palabra principio en el original hebreo y es el principio del tiempo, la materia y el espacio. O sea, según la Biblia, hubo un inicio. Y ahora los superdotados de los científicos dijeron, hemos hecho un tremendo descubrimiento. El universo tuvo un principio. Eso lo decía la Biblia que hace 5000 años. Entre paréntesis. Entonces, ellos están diciendo que ellos existen desde el principio y hasta el final, porque ellos viven en la eternidad. La eternidad, el tiempo está dentro de la eternidad es algo más grande. Entonces, si usted quiere entender el tema de la salvación, usted tiene que entender bien claro que la obra salvífica de Jesús se realizó en la eternidad. Hermano, pero no fue que se realizó hace 2000 años. Correcto. El acto de que Jesús murió en la cruz,
ocurrió hace 2000 años, pero el acto simbólico, digamos, el acto cósmico, porque recordemos que cuando Jesús murió dice que se oscureció todo el mundo, y que hubo un terremoto tremendo. ¿Por qué? Porque eso afectó no solo la tierra, afectó el cosmos completo. Porque dice que cuando Jesús murió, resucitó, reconcilió a todas las cosas que están en los cielos y en la tierra con el Padre, porque había un problema. Entonces, ese sacrificio afectó en la eternidad. Y en la eternidad, ¿hay tiempo? No hay tiempo. Ahí no hay tiempo, ahí no existe el principio ni el fin. Entonces, su salvación, aunque a usted no le guste, fue ganada en la eternidad. Y si usted tiene algo que es eterno, ¿cómo puede ser posible que usted la pueda perder en una línea de tiempo? Es imposible. Ya, ahora, cuando nosotros obtenemos la salvación, recordemos que no cuando yo digo, sino cuando yo creo con todo mi corazón, mi alma, mi cuerpo y mi mente, y confieso de que Jesús existió hace 2000 años, y creo con toda mi alma, mi espíritu, mis fuerzas, que Él es el Mesías prometido de las Sagradas Escrituras por todos los profetas hebreos, y que Él vino a la tierra a morir por mí, como dice Isaías 53, el siervo sufriente, entonces yo obtengo la salvación por la fe. Y también obtengo otra cosa, obtengo al Espíritu Santo, porque en el momento que usted cree, Jesús envía al Consolador, que él dijo en Hechos 1, que él iba a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, o sea, a su Espíritu. Él iba a estar allá arriba en cuerpo, pero iba a enviar su Espíritu para que esté con todos los que crean en él. Entonces nosotros obtenemos al Espíritu Santo. Hermano, y si yo tengo el Espíritu Santo, ¿cómo cometo pecados? Ah, es que cuando usted recibe el Espíritu Santo, dice que usted es bautizado en el Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra bautismo? Significa amalgamiento, o sea, juntar dos naturalezas, porque la palabra bautismo se usaba, esa es una palabra persa, que los persas eran expertos en hacer alfombras, que las teñían. Entonces ellos tomaban, por ejemplo, esto, que supongamos, era la alfombra sin teñir, y ellos la tomaban y la colocaban en un recipiente con un agua que tenía colores, y ellos la colocaban y decían, la vamos a bautizar. ¡Chum! La metían dentro del recipiente, y esta naturaleza, que era hilo, se mezclaba con la naturaleza, que era el agua, con colorantes, y se juntaban y hacían una sola cosa, que era una alfombra de múltiples colores. Y a ellos se le llamaban bautizar. Ese mismo concepto se utilizó en el Nuevo Testamento para decir cuando el Espíritu Santo venía y nos bautizaba. Quiere decir que se junta la naturaleza divina de Jesús con nuestra naturaleza humana pecadora. Y esa naturaleza de Jesús nos va a ayudar a poder sobreponernos a las vicisitudes de la vida que vamos a tener, y vamos a seguir teniendo problemas. Pero mientras nosotros no seamos transformados en cuerpos nuevos en la resurrección del día postrero, nosotros siempre vamos a estar con una partecita que hacemos algo malo y nos dice, estás mal, tienes que pedir perdón, el Espíritu Santo, que nos amonesta. Cuando las personas hacen cosas y no piden perdón, esa es una señal de que esa persona nunca ha sido cristiana, porque no tiene el Espíritu Santo que le dice, mira, esto está mal. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, se juntan dos naturalezas, lo mismo que la alfombra persa. Una, la naturaleza humana que tenemos nosotros, la naturaleza divina del Espíritu Santo. Y se juntan y crean una criatura imperfecta todavía, pero que va a ser perfeccionada en el día postrero, en el futuro. Ahora, miren todo lo que hemos sacado solamente en la introducción. Ahora, en Juan 6, 37 al 40, a ver, voy a buscar aquí en la Reina Valera, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37 al 40, y dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí,
Estas son palabras de Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todos los que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, en ese primer versículo cita de la Escritura, Juan 6, 37 al 40, usted puede sacar que todos los que vienen a Jesús nunca son echados fuera. Entonces usted va con Jesús con sinceridad, Jesús nunca le va a decir, no, no te acepto. El verbo o Jesús bajó del cielo a la tierra, hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que lo que Él le dé, nada se pierda. La voluntad del Padre es que Jesús no pierda ninguna persona que el Padre le dio. O sea, no te vas a perder. Porque tú vives en el tiempo y ellos viven en la eternidad. Entonces es un plano diferente. Ahora, seguridad de la salvación, pasaje clave, parte B. En ese seguimos rasgando ese pasaje de Juan y dice que vamos a ser resucitados en el día postrero. Tendrás vida eterna, no temporal. Serás resucitado personalmente por Jesús en su segunda venida. O sea, en el arrebatamiento. Ahora, en Juan 17:6, vamos a leer Juan 17:6, para ver qué nos dice aquí el apóstol. Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. El 9 dice, yo te ruego por ellos. Esta es una oración que está haciendo Jesús a sus discípulos porque ya sabía que prontamente iba a ser muerto. Entonces él los llamó y dijo, los voy a orar por ustedes. Y en esta oración Jesús dice, yo ruego por ellos. Él está hablando al Padre. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, la palabra mundo ahí es cosmos, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y el 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aquí Jesús hace una tremenda declaración. Jesús aquí en este pasaje, 17, capítulo 17, versículos 6, 9, 12 y 20, Jesús habla de las tres clases de personas que existen en el mundo. ¿Quiénes son esas tres clases de personas? Esto lo voy a decir rápidamente, no me voy a meter en estas profundidades. Número 1, los salvos, los que vienen salvos. Y después Pablo ratifica y dice, los que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo, ya usted lo lee eso ya en las cartas paulinas. Después vienen los perdidos, los que ya vienen perdidos. Ahí dice, no, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición, el que venía perdido, Judas, para que se complete la escritura. No porque Dios dijo, tú te vas a perder, Judas, sino porque Judas había tomado una decisión antes, porque recordemos que Dios y Jesús vivían en la eternidad, y en la eternidad no hay tiempo, ellos ven el presente, para ellos todo es presente, el pasado, presente y futuro de nosotros que vivimos en el tiempo, para ellos todo eso es un presente continuo. Entonces, cuando nosotros decimos en el futuro, para ellos eso no es futuro, ellos lo ven todo como presente, porque ellos no tienen el eterno, digamos, el eterno, para que usted me entienda, vamos a graficarlo así, Jesús y su Padre en el cielo, ellos no tienen la condición como tenemos nosotros de vivir en el tiempo cronos, sino que ellos viven en el tiempo kairos. El tiempo crono es de cronómetro. Ahora está pasando un periodo de tiempo que eso va a ser el futuro. Hubo un tiempo que ya pasó, que eso fue el pasado, y yo estoy viviendo en el presente. Ellos no se rigen bajo esas leyes, sino que ellos viven en la eternidad. Y por último están los optativos, porque aquí Jesús
Jesús ya estaba terminando su oración y como que se había olvidado y dijo, ay, Padre, más no te ruego solamente por estos. ¿Por cuáles? Por los que venían salvos, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos? Los optativos. Aquí Jesús enseña que hay 3 clases de personas. Los que vienen salvos, los que vienen perdidos y los optativos. Por eso en la gran comisión Jesús dijo, vayan por el mundo diciendo este mensaje. No traten de convencer a nadie. Porque hay gente que es optativa y hay gente que es salva. El salvo no necesita mucha explicación. Uno le dice, Jesús te ama, listo, amén. ¿Qué tengo que hacer? En cambio, el que viene perdido, usted le puede mostrar evidencia, conferencias, le muestra toda la arqueología bíblica, todas las pruebas de esto, y dice, no, Jesús fue un mito literario, no existió. Porque si Jesús existiera y hubiese existido, ¿cómo tanta gente que sufre en este mundo? Y si la Biblia es verdad, entonces ¿por qué tanta hambre en el planeta? Y después te dicen, entonces por lo tanto yo llego a la conclusión de que no existe Dios. Y cuando te dicen eso, quiere decir que ellos ya salieron del planeta, recorrieron todas las galaxias y fueron a confines del universo y dijeron, anduve por todas esas partes y no encontré a Dios. Eso es lo que te están diciendo. Por lo tanto, bien dijo David, el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué un necio? Porque él no ha salido ni siquiera de su país y dice que no existe Dios. Luego, en Romanos 8, 28 al 39, veamos qué nos dice el apóstol. Romanos 8, 28 al 39. Romanos 8, 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, o sea, de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nosotros nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Jesús. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. O sea, que en Jesús el Mesías. Cristo significa Mesías. Señor nuestro. Si a usted no le queda, con ese pasaje no le queda claro de que la salvación es algo que no podemos nosotros comprar ni obtener mediante el hacer algo. Porque es increíble que aún en el siglo XXI existen congregaciones que quieren hacer algo para aportar a su salvación. Ahora, pasajes dudosos. Aquí voy a ir rápido. Estos son los pasajes que te saca la gente que dice, hermano, la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque Gálatas 5:9 dice, y Hebreos 6:4, segunda de Pedro 2:20, esos 3 versículos, 3 pasajes te dicen que tú pierdes la salvación. Vamos a leerlo y nos vamos a dar cuenta de que lo que dice no es como lo interpretan los que dicen que se pierde. Veamos rápidamente. Gálatas 5:9. ¿Qué dice Gálatas 5:9? Los arminianos, los que siguen las doctrinas de Arminio, toman estos 3 pasajes
y ahí hacen toda su base teológica para decir que se pierde. Pero vamos a darnos cuenta de que no dice lo que ellos dicen que dice. Por eso hay que leer con lupa las cosas. Gálatas 5:9. Dice así. Un poco de levadura leuda toda la masa. Esta carta la escribió Pablo contra los judaizantes, que eran judíos que se convertían al cristianismo y le comenzaron a decir a los hermanos, sí. Es como Pablo dice, que la salvación es a través de Jesús, pero ustedes también tienen que circuncidarse, guardar los 10 mandamientos. Le comenzaron a decir a las personas que no eran judías. Entonces Pablo tuvo que escribir todo Gálatas contra los judaizantes. Y Pablo le está diciendo, porque dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Pero ¿de qué está hablando Pablo aquí? Si nosotros vemos el versículo, ese es Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pero si nosotros leemos el 5:1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, que de esa levadura que está diciendo Pablo no significa que es gente que a uno lo va a contaminar y vamos a perder la salvación. Pablo está diciendo, hermanos, estad firmes pues en la libertad que Cristo nos hizo libres. ¿Qué significa? Se está diciendo, sean libres en la salvación que obtenieron a través de Jesús el Mesías, y no crean que ustedes van a ser salvos guardando todos los mandamientos de la Torá, porque ningún hombre ha podido cumplir los 10 mandamientos y los 637 preceptos que tienen los 10 mandamientos. Nadie lo pudo lograr, solamente hubo un hombre que lo pudo lograr. ¿Saben quién fue? Jesús. Y cuando él murió y resucitó, nosotros ponemos la fe en él, y por esa fe que nosotros ponemos, nosotros obtenemos su justicia, porque él logró ser justo, porque él cumplió toda la Torá. Entonces, en Romanos, Pablo dice, ustedes son justificados por la fe en el Mesías, que es Jesús. Entonces, cuando ustedes ponen su fe en él, ustedes no es que sean justos, sino que son justificados por Jesús. Entonces, cuando Dios los mira a ustedes, Dios mira desde arriba, y Dios debería mirarme a mí y decir, Samuel Cisternas es injusto. Pero resulta que en un momento de la vida, Samuel Cisternas creyó en su hijo, Jesús, que fue el único que cumplió toda la ley, los 10 mandamientos y los 637 preceptos, y cuando Dios me mira, pero a través de Jesús, y él dice, Samuel Cisternas, justo. Pero ¿cómo si Samuel Cisternas no es justo? Dice Dios, yo lo veo justo, porque veo a Jesús delante de él, porque Samuel Cisternas puso su fe en Jesús, y resulta que mi hijo sí es justo. Así que para mi justicia, él es justo. Y ahí es donde se le pegan los cables a todos los legalistas. Y dicen, no puede ser. ¿Cómo va a ser justo si te hace esto? Sí, correcto. Pero resulta que él puso su fe en Jesús, y cuando él hace algo malo, él pide perdón y dice que la sangre de Cristo lo limpia de algunos pecados, de los pecados más chicos, o dice la Escritura de todo pecado. Porque si usted cree que la sangre de Cristo lo limpia de algunos pecados, entonces, hermano, tiene que leer bien su Biblia. Como punto número 2 dice, en la carta a los hebreos, que se escribió hace más de 2000 años, dice en el 6:4, que es otro pasaje que toman ellos para decir que se puede perder la salvación. Y dice, en Hebreos, que desde mi perspectiva lo escribió Pablo, pero dejémoslo como que es anónimo, dice, Hebreos 6:4, dice,
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Y ellos dicen, hermano, ahí está diciendo que es imposible que los que pecaron pierden su salvación y la pueden volver a obtener. Si lo leemos así, sin contexto, y sacamos el texto fuera del contexto y hacemos un pretexto, pareciera que dijera que aquí perdemos algo. Pero si nosotros vamos y leemos desde arriba y tomamos desde el versículo 7 al 9, mire lo que dice. Dice, la respuesta se da en el versículo 7 al 9, ¿ya? Porque aquí nosotros logramos leer hasta el 6, que dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Pero si nosotros seguimos leyendo, dice esto. Pero la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. O sea, eso es para la gente que, pero la que produce espinos y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero ahora vean el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, no eran esos hermanos entonces. Entonces no eran los cristianos a los que le estaba hablando, no. Porque aquí en el versículo 9 da la respuesta a Pablo y dice, pero en cuanto a vosotros, o sea, ustedes no son de los que yo estaba hablando, hermanos, de los que no van a poder nunca más volver a levantarse, pero en cuanto a vosotros, amados, estar persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación porque hablamos así. O sea, que si nosotros leemos esos versículos, pareciera que dice que podemos perder la salvación. Pero aquí me voy a detener porque aquí dice, los que, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, dice salvos, dice los que alguna vez fueron salvos, porque una cosa es ser salvo y otra cosa es ser iluminado, porque iluminado es cuando uno dice, hay gente que dice, ay, man, hábleme de Dios porque es que me gusta, pero después sigue viviendo su vida como le gusta. Esa gente es iluminada, porque uno le da la iluminación de la escritura, pero esa gente no es salva. Ahora pregunta, ¿un iluminado pierde la salvación? Desde mi punto de vista, que es el punto de vista de los teólogos serios, como Calvino, aquí no está diciendo que esa gente es salva, está diciendo que es iluminado. ¿Cuántas personas van a las iglesias por año y de repente se pierden, no van nunca más? Y uno dice, ay, perdió la salvación. Pregunta, ¿alguna vez fue salva? Después dice, ¿por qué es imposible que alguna vez fueron iluminados y gustaron del don celestial? Gustaron. Y Jesús dijo que los que comen del pan, que es su cuerpo, y beben de su sangre, del vino, que es su sangre, o sea, comer, y aquí dice degustar, que no es lo mismo, por lo tanto no está hablando de gente salva aquí, y son hechos partícipes del Espíritu, partícipes. O sea, no están con el Espíritu dentro, sino que son partícipes. De esa gente están llenas las iglesias. Y la gente dice, no, hermano, mire cómo fulano de tal perdió la salvación porque antes iba a la iglesia, tocaba la guitarra y de pronto no fue más. Por lo tanto, ese hermano perdió la salvación. Hermano, esa gente nunca tuvo la salvación. Esos fueron iluminados, que degustaron, le gustaba que las predicaciones, ay Dios mío, emocionalismos al 100, pero nunca fue salvo. Ahora, en segunda de Pedro 2:20, vamos a ir ya terminando, porque ya se nos acabó el tiempo. Segunda de Pedro 2:20 dice,
Santiago, Pedro primera, Pedro segunda. Segunda de Pedro 2:20. Dice lo siguiente. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ve, hermano, aquí dice que los que alguna vez fueron, habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo. A ver, escapar de la contaminación del mundo es ser salvo. Bueno, uno tiene que leer bien esto con lupa y leer arriba el contexto de lo que se está refiriendo el apóstol que escribió esto. Por eso ahí le coloqué de quién está hablando y los versículos 1 y 2 nos da la respuesta. Vamos al mismo capítulo 2 y veamos qué dice el versículo 1 y 2. Y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. A ver, los falsos profetas y los falsos maestros que se introdujeron en la iglesia, que está hablando aquí el apóstol Pedro, ¿eran salvos? Por eso hay que leer todo con contexto. Y por eso si usted lee esos otros pasajes solitos, sin contexto, dice, hermano, sí, ahí dice que se pierde. No, hermano, ahí está hablando de falsos profetas, falsos maestros. Pregunta, ¿un falso profeta es salvo? Incluso dice que va a negar al Señor Jesús. O sea, una persona que niega al Señor Jesús es salvo y después pierde su salvación. Ya. Otros pasajes que igual sacan. Pasajes dudosos. No que el pasaje sea dudoso, sino que la interpretación que le dan dudosa. Mateo 12:31, el pecado imperdonable, ya lo expliqué. Hebreos 6 del 4 al 9, ya lo expliqué. Ahí está hablando de iluminados, no son salvos. Gustaron, Jesús dijo, el que come mi pan tiene vida eterna, no el que degusta. Partícipes del Espíritu Santo, o sea, probaron la verdad, supieron que existía, pero no la tuvieron dentro. Vamos rápidamente. Pasajes que nos dicen la seguridad de la salvación. Romanos 3:24. Ahí habla de justificados, pues por la fe, tenemos pan para con Dios, bla, bla, bla. Pasajes que ya hemos leído y recontraleído. Ahí dice que somos justificados por la fe, o sea, somos declarados justos por gracia. Y Dios mira de arriba y dice, somos nada, justo, no debe nada ante mi ley, ante mi justicia. Porque una cosa es Dios y su justicia. Dios nos ama, pero su justicia es justicia, y la justicia tiene que hacer justicia. Si yo soy injusto, tienen que darme mi retribución. Pero por la fe en Jesús el Mesías, como Él es justo, Él me justifica. ¿Cuándo me justificó? Me justificó cuando Él murió en la cruz. ¿Y eso cuándo pasó? En mi pasado, porque eso fue hace 2000 años. En línea cronológica, Jesús me justificó cuando Él murió. Yo no estaba ahí, yo todavía no nacía. Entonces, las dimensiones de la salvación que explica Romanos, la tridimensionalidad de la salvación. Dice, 1, justificación por la fe, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue esa justificación? Esa justificación fue en el pasado. En el pasado. Dice, fuiste salvo cuando Jesús te justificó hace 2000 años atrás. Después, la santificación que habla Romanos es en el presente. El Espíritu Santo, Jesús, su Espíritu, me está todos los días amonestando y dice, pide perdón por lo que hiciste. No haga esto, no haga lo otro, me siento mal cuando hago una cosa. Eso es santificación. Estoy siendo salvado del pecado todos los días. Y la glorificación que habla Romano en el futuro. Porque dice que en el futuro vamos a ser glorificados con cuerpo glorificado. Eso todavía no ha acontecido, por lo tanto es en el futuro. Por lo tanto, la salvación, cuando Cristo murió en la cruz, Él murió por los pecados que yo cometí pasados, presentes y futuros. Tridimensionalidad. Y ya para ir concluyendo, voy a dejar simplemente estos pasajes de apoyo. Romanos 4:16 lo lee en su casa. Segunda de Timoteo 1:9 y 10. Hebreos 6. Primera de Pedro 1. Mira, hermano. Pasajes que afirman de que nosotros no tenemos que hacer algo para ser salvos, por obras, para que nadie se gloríe,
son una infinidad. Y los que sacan para el apoyo de que se puede perder son 3, que más encima ni siquiera dicen lo que ellos dicen que quiere decir. Ahora, para concluir, el ejemplo del ladrón, para ir terminando, de la cruz. Hermano, ¿por qué está ese ejemplo de cuando Jesús está muriendo y hay un ladrón en la cruz? Ustedes sabían que en aquellos años a los que crucificaban eran porque esas personas ya habían estado en los tribunales romanos, le habían dado otra oportunidad, habían estado presos, pero ya no entendieron y seguían haciendo maldades. Entonces, ¿qué decía Roma? Esto hay que hacer un escarmiento público para que nadie quiera hacer lo mismo que hizo este. Por lo tanto, el ladrón de la cruz, no, la Biblia no dice qué cosas hizo, pero el perfil de delincuente que crucificaban eran de esos que ya no había nada que hacer. Y el ladrón de la cruz, ¿qué hizo para ser salvo? ¿Se bautizó? Ni siquiera se bautizó ese. Ni siquiera se bautizó. Ese no hizo nada. Lo único que hizo fue decirle a Jesús cuando estaba en su último momento, le dijo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo merezco estar aquí, pero tú no. Y le dijo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y sabes qué? Le dijo, yo creo todo lo que tú dijiste. Y le dijo, acuérdate de mí, le dijo, cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, por haber creído, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y alguien podría decir, hermano, ¿y Jesús no estuvo 3 días muerto? Y yo le pregunto, ¿Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el cielo? Porque el paraíso y el cielo son 2 cosas diferentes. Por eso hay que estudiar la Biblia. Y cuando lleguemos al cielo, ¿quién de nosotros va a tener esa soberbia de decirle al ladrón de la cruz, tú no mereces estar aquí en el cielo porque tú fuiste el terrible, hiciste nada bueno en tu vida, hiciste puras cosas malas, mataste, robaste, violaste, y ahora estás aquí en el cielo, ¿con qué derecho? Y Jesús te va a mirar y te va a decir, por la fe y por la gracia, por lo mismo que nosotros vamos a estar arriba con él. Entonces, ese pasaje quedó en la Escritura para refregarnos en la cara de que nosotros somos salvos únicamente por gracia. La palabra gracia es algo inmerecido, que nos dan de lástima, algo que uno dice, este es un regalo. Si yo doy un regalo a alguien y después le cobro algo, ya no es regalo, porque el regalo es regalo. Ahora, por no conocer, esta es una pequeña reflexión que escribí, por no conocer la doctrina de la gracia, muchos cristianos, entre comillas, dicen, ejemplo, pequé, hermano, ya no quiero ir a la iglesia, me siento hipócrita, porque no conocen la doctrina de la gracia. ¿Qué significa? Sublime gracia. ¿Qué es la gracia? Yo era pecador y Cristo murió por mí. Listo. Eso es la doctrina de la gracia. Ejemplo 2. Gente que dice esto de los hermanos. Es que usted no sabe, dicen la gente en las iglesias, porque hay tanto legalismo que entre los mismos hermanos se comentan y dicen, es que usted no sabe, hermano, que fulano de tal lo vieron que estaba borracho a las 2 de la mañana en un sector bohemio de la ciudad haciendo escándalo, y mírenlo ahora el hipócrita en el estudio del jueves. Pero ¿sabe una cosa? Antes de que tú le juzgues, puede ser que ese hermano anoche, o tal vez hoy en la mañana, le pidió perdón a Dios. Y sabes, otra cosa, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Todos los días. Misericordia nueva, gracia nueva. Dios es poderoso para que ese hermano que antes ayer andaba borracho, Dios es poderoso para ponerlo de pie hoy. Te guste o no te guste. Y la Escritura dice, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? ¿Y quiénes somos nosotros para levantar ese dedito acusador y decir, es que ese hermano no merece estar aquí en la iglesia? Ese hermano no merece participar porque usted supiera lo que hizo. Es que esa hermana, mire, en su vida pasada hizo esta cosa, fue prostituta, hizo esto, hizo 10 abortos.
y no merece, y es que hermano, es que la gracia de Dios es más grande que todas las cosas malas que uno puede hacer. La gracia de Dios es gracia. Si nosotros hiciéramos algo, ya no es gracia, es deuda. Conclusiones. La salvación es eterna. Nuestra salvación abarca el pasado, el presente y el futuro. La muerte y resurrección de Jesús pagó el precio y nos limpia de todo pecado, no de algunos, ni de los más graves, ni de los menos graves. Nos limpia de todo pecado, de todo. La sangre de Cristo limpia todo pecado. La salvación no se puede perder, porque es eterna, no es temporal, no es algo que nosotros obtenemos temporalmente. La gracia de Dios. Próximo episodio. En el próximo capítulo voy a estar hablando de la doctrina de la gracia de Dios, y voy a entrar ahí en ese tema. También voy a entrar en el evangelio de la gracia, muchas veces ya no se está predicando en las iglesias. Y también voy a hablar de la suficiencia de la gracia de Dios, o sea, la suficiencia de eso para estar seguro de que no necesitamos otras cosas para poder ser salvos, sino que la gracia es todo, y dice la Escritura que en Cristo estamos completos, no necesitamos nada más. Solamente estudiar la Biblia y crecer. Nada más. Bien, he llegado al final de mi primera parte y espero que esto haya sido un aclaratorio, y los espero la próxima semana para que podamos ver y entender acerca de quién nos da esta gracia, que es Jesús, y lo podamos comprender un poco más a través de la Escritura, y podamos hablar de estos temas que muchas veces ya se están perdiendo en las iglesias o los religiosos o cristianos, y que hay que volver a rasgar en las Escrituras y volver a entregar este conocimiento. Si usted no está de acuerdo conmigo, yo le invito a que usted sea humilde y por lo menos vaya a los pasajes que yo dejé aquí en la presentación y los lea y los busque e investigue. Y después usted saque su conclusión. Soy Samuel Cisterna y ha sido un placer y un honor y un gran privilegio estar con ustedes el día de hoy en Pasión por su Verdad a través de Radio Enfoque de Vida. Muchas bendiciones y que tengan un hermoso y bendecido día y semana. Adiós.